presencia aquí en esta noche en la Escuela de Formación Política y agradecer también la presencia de Alberto González Casado. Él es educador popular de origen español, asesor en el Viceministerio de Educación Alternativa de Bolivia y colaborador del Frente de Resistencia por la Defensa de los Recursos Naturales y los Derechos Humanos en Guatemala. Sabemos que su exposición, todo lo que va a compartir esta noche con nosotros, va a ser de mucho interés para poder analizar en estos momentos la crisis que está viviendo nuestro hermano país de Guatemala. Muchas gracias por compartir con nosotros esta experiencia. Bienvenido. Quiero hacerle recuerdo que en el segundo viaje por Latinoamérica Ernesto Guevara estuvo en Guatemala y además estuvo el año 54 cuando se han visto en el video, es el periodo revolucionario de Jacobo Arbenz, y él estuvo además cuando se da el golpe militar contra él, el golpe de la CIA, y él se junta con las Juventudes Comunistas de Guatemala y participa en la resistencia del pueblo. Saben que el golpe triunfa, que después de eso no ha habido otra época democrática en Guatemala hasta ahora, desde el 54, ¿verdad? Y están inútilmente pidiendo armas para defenderse al gobierno, no tienen armas y al final, bueno, es derrotado, pero es, digamos, el unicornio, algo perdido de amores en la historia de Ernesto Guevara, Guatemala. Bueno, vamos a ver primero un análisis estructural con lo que han visto en este video, para saber en qué momento de la historia de Guatemala nos encontramos, ¿verdad? Y después un análisis de esta coyuntura en que estamos viviendo ahora. Adelante. Bien, esto lo vamos a ver, sí, Humberto. Miren, como han visto, Guatemala sale hasta 1996, es un proceso de exterminio, de genocidio contra los pueblos indígenas, ¿verdad? Hay 200.000 muertos, 45.000 desaparecidos, 1 millón de gente que se desplaza, que luego vuelve, si se acuerdan, ¿verdad? Y unos acuerdos de paz en el 96, como han visto en el video, que no funcionan, que son una pura firma y que no resuelven, no se traducen en nada, ¿no? El año 98 se presenta un informe con 54.000 violaciones de derechos humanos y al día siguiente al obispo Gerardi, que es el que lo presenta, lo asesina. Y hasta ahora nadie sabe quién lo ha asesinado. Esto para que vean la impunidad con que se ha desenvuelto el régimen después de los acuerdos de paz, ¿no? Entonces, ¿en qué momento nos encontramos ahora? Miren, si ven el final del video, aparece el ministro de Minas y está diciendo algo que significa que en los años 90 las oligarquías de Guatemala están troceando, vendiendo el país a compañías hidroeléctricas, transnacionales de minas y respetando todos los derechos de territorios de los pueblos originarios, ¿no? Es decir, es como una segunda colonización en que nos encontramos con que continúa todo ese proceso de genocidio, de asesinatos, ahora mucho más selectivos, ¿verdad? Contra las organizaciones indígenas, contra los dirigentes. Humberto, ¿puedes pasar? La historia de Guatemala es esta, aquí un poco resumidamente les hago, ¿no? Es una historia de resistencia desde un genocidio inicial de la colonia española, ¿verdad? Una época republicana en que se convierte pronto en una colonia muy controlada por Estados Unidos. Es el café el producto principal de exportación y a lo que dedican los norteamericanos ese país a producir y a exportar café, ¿verdad? Y solamente hay un periodo de 10 años democrático, de reforma agraria, de apertura, que es el de Juan José Arévalo y Jacobo Arsen. A partir de ahí tenemos el golpe de la CIA y continuos
gobiernos militares hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, aunque supuestamente era una democracia, se han firmado acuerdos de paz, pero el presidente actual de Guatemala, que se ha negado a dimitir después de ser inculpado por la Fiscalía, haberle quitado la inmunidad parlamentaria, ¿verdad?, para que sea juzgado, porque la Fiscalía está convencida de que es la cabeza del escándalo de corrupción más grande que ha habido en Guatemala. Ese presidente se llama Otto Pérez Molina y es un general retirado del ejército. Fíjense bien que este general es acusado y reconocido por testigos como el jefe de la inteligencia militar en el Triángulo Ichil. El Triángulo Ichil es una región de Guatemala, en el Petén, donde se hizo el mayor genocidio, la mayor destrucción de aldeas. Y este es el actual presidente de Guatemala. Es decir, con los sistemas de poteo político, de corrupción, de una ley electoral mala, preparada para esto, consiguen llevar a un general genocida a la presidencia del gobierno. Este es el último. Y ahora tenemos algo que podemos definir como una segunda colonización neoliberal. Es vender los recursos naturales, vender la energía hidroeléctrica. Un país riquísimo, como es Guatemala, es un país pequeñito, es menos que el Departamento de La Paz, pero tiene 15 millones de habitantes y tiene 26 pueblos mayas indígenas, el pueblo xinca, y además tiene población garífuna, afro-guatemaltecos, ¿verdad? Contra este pueblo, contra estos pueblos indígenas, que son los que mayoritariamente apoyan a la guerrilla, es contra quienes se ha hecho el genocidio, que es un intento sistemático de destruir a los pueblos originarios de Guatemala. Y es una historia de resistencia, es una historia que tenemos que contar hoy para definir el momento estructural en que estamos, gracias Humberto, como un momento de rebelión contra esas transnacionales, ¿verdad? Y contra esa oligarquía y contra esa venta del país. Miren, esto no aparece en el video, porque este video es hasta el año 2000 más o menos, ¿verdad? Pero a partir de esa venta del país en los años 90 del neoliberalismo, empieza a surgir una nueva rebelión. Que hoy puede haber, yo he visto en marzo de este año, he pasado a ver como unos 10 puntos de una resistencia terrible, fuerte, sin miedo, de pobladores, de alcaldes, de poblaciones indígenas defendiendo sus propios derechos. Es como si se hubiera prendido una mecha por todo el territorio de Guatemala. Y esta es la situación que ha estallado hoy. Este es el momento histórico, estructural, en que nos encontramos. El pueblo de Guatemala, en buena parte, sus organizaciones indígenas, sobre todo los jóvenes y las organizaciones populares, le han perdido el miedo a la oligarquía y a su amo, que es el imperio norteamericano. Entonces, estamos viviendo este proceso de rebelión, ¿verdad? Y aquí yo les planteo algunas cosas de qué tipo de gobierno, de qué fortalezas y debilidades tiene la organización popular, ¿verdad? Es un poco todo lo que hemos encontrado, y en las debilidades pues es el momento actual en que se encuentran. Miren, el gobierno actual está acusado, con la cabeza del presidente, la vicepresidenta está en la cárcel, ¿verdad?, de ser los culpables de una estafa grandísima que se denomina en la prensa la línea, y que consiste en que ellos hacían acuerdos con los empresarios para no pagar las aduanas, para no pagar impuestos a la entrada de productos a Guatemala, ¿verdad? A cambio, recibían presidente, vicepresidente y una estructura. Por ejemplo, hay 38 cargos públicos en la cárcel ahora, ¿verdad? Recibían cientos de millones de dólares cada año,
por esta exención de impuestos, y esto estaba organizado desde hace mucho tiempo. Ha habido varias líneas, no es esta la primera. Los militares, que forman la estructura central del poder del Estado, habían organizado este tipo de corrupción desde hace tiempo. La única variable ahora es que hay un pueblo que no se cae. Y están cuestionando a las oligarquías, a los militares, a ese saqueo que están haciendo de... Y eso ha impulsado a algunos organismos internacionales, la CICIG, que tiene que ver con las Naciones Unidas, que es un organismo contra la corrupción, a denunciar esto. Y algunos elementos de la Fiscalía, de la Abogacía, que han empezado a protestar al ver que esto era insostenible, ¿no? Entonces, hay una acusación seria y eso ha empezado a deslegitimizar todas las instituciones del Estado. En Guatemala hay ahora unas elecciones, el día 6, hay como 14 partidos políticos que se presentan, ¿verdad? Y prácticamente es una estructura electoral al margen de los deseos, de los intereses, no representan a nadie. Hay un pequeño partido que está formado por la URNG, la vieja guerrilla, y UBINAC, que es el partido de Rigoberta Menchú, que apenas tienen ahora en el Parlamento actual 3 diputados, ¿verdad? Y que no son parte de esos movimientos sociales de los que estamos hablando ahora. Pasamos. Enfrente, mire, tenemos un movimiento popular de jóvenes, como vemos, con una rebelión indígena, campesina, ¿verdad? Esta foto, por ejemplo, es de La Puya. La Puya es un lugarcito que estuvimos visitando, que está en el oriente, donde en mayo del 2014 una minera quiso ocupar un territorio originario, campesino, ¿verdad? Y se negaron. Mayoritariamente se hacen referéndums acogiéndose a este artículo 138 que dice que los pueblos originarios son dueños de sus territorios, hay que hacer esto, y una votación masiva dijo que no se entraba allí una mina de oro canadiense que iba a contaminar seriamente el terreno, las aguas de este pueblo, ¿no? Ha habido 3 intentos de entrar con la policía, con el ejército, con grandes batallones, ¿verdad? Y había una resistencia muy parecida a las mujeres de Chiapas. ¿Se acuerdan ustedes que se ponían delante de las tropas y se tumbaban en el suelo? Esto han hecho. Y no han conseguido entrar en este lugar. Lo interesante es que llevan 2 años en estas carpitas, se preparan ahí, cocinan, se preparan su comida y se relevan entre los vecinos para que en cuanto llegue el ejército entren ahí a defenderse. Y no han conseguido, han vencido con esta resistencia pacífica, a veces no tan pacífica, porque cuando han entrado alguna vez han herido bastante a la gente y se han defendido, ¿no? Pero la primera idea es resistir de forma pacífica, ¿no? La única cosa que hay que reconocer y que es que todavía falta unidad entre toda esa chispa que se ha prendido en todo el territorio guatemalteco. No hay un instrumento político, aunque sí es verdad, por aquí veremos alguna foto, las organizaciones sociales más avanzadas, CODECA, el FRENA, por ejemplo, el frente que yo estoy apoyando, ha conseguido que 1.800.000 personas no paguen la factura de la luz a una empresa que empezó siendo catalana, se llamaba Unión Fenosa, ahora es Energuate, que produce y distribuye la electricidad en casi toda Guatemala. Esa empresa, como aquí en la Guerra del Agua en Cochabamba, empezó subiendo mucho las tarifas y además haciendo estafa, cortando la luz, haciendo barbaridades a la gente. Y la forma de lucha que empezó a hacer fue, a través de asambleas populares, negarse a pagar la factura de la luz, ¿no? Y hoy hay como 1.800.000 personas que no pagan esa factura, organizados por el FRENA, CODECA y otras organizaciones, ¿verdad?
Sin embargo, esto no ha cuajado en un movimiento, en un instrumento político, aunque estas organizaciones sí tienen claro que necesitan una constituyente y la nacionalización de los recursos naturales, que es el mismo programa con el que se forja el instrumento político aquí en Bolivia, ¿no? Bien, aquí yo les planteo, esta es la última, digamos, paso en nuestro sistema de educación popular, que es buscar qué compromisos podemos asumir en esto, ¿no? Miren, una cosa muy interesante que debe todo el mundo saber y que es muy importante es, en todas las reuniones con movimientos indígenas que hemos mantenido, yo estaba en julio allí, cuando ya estaba empezando el proceso electoral, hay una admiración por este proceso, por el presidente Evo, que raya un poco en la locura, en la mitificación, es decir, hablar en público. Yo estuve hablando con el Consejo del Pueblo MAM, que es el pueblo que está en San Marcos, en la frontera de Chiapas, y que coge una parte de Chiapas también, ¿verdad? Y el mundo me había dado unos calendarios y unas cosas del presidente Evo, yo las presenté allí y fui contando simplemente cómo había sido nuestro proceso y qué es lo que se estaba haciendo acá. Y a cada rato me interrumpían aplaudiendo. Era la forma de expresar cómo sentían y cómo querían a este proceso. Sin embargo, yo tengo una experiencia mala. Desde el mes de marzo he llamado a muchas puertas aquí y he dicho, miren, Guatemala está en esta situación. Esto que está ocurriendo ahora ya se veía venir, ¿verdad? Es decir, la crisis del régimen, el levantamiento popular, pero además con un precedente de genocidio, con una amenaza de un ejército muy duro que está dispuesto otra vez a dar un golpe militar y sinceramente con una necesidad de solidaridad de los pueblos. Ustedes me pueden decir, un gobierno tiene que respetar normas internacionales, etc. Pero nosotros, un pueblo acá, no tenemos por qué callarnos ante ningún general genocida que esté oprimiendo a grupos originarios como los nuestros. Guatemala es el país que más se parece a Bolivia. 2/3 partes de la población son originarias y hablan sus idiomas y tienen esa necesidad, y el movimiento social que se está produciendo de rebelión contra esa oligarquía tiene todas las características de nuestra guerra del gas, de nuestra guerra del agua. Es decir, es una lucha antineoliberal, está exigiendo que se caiga ese régimen y que haya una constitución nueva. Entonces, yo quería dialogar con ustedes después. Vamos a terminar el análisis coyuntural para contarles lo que está ocurriendo ahora en estos momentos. Pasa. Bueno, ya saben, yo les he contado en el transcurso de ahora, ¿verdad? En abril apresaron a la vicepresidenta, Rosana Valdetti, está presa, porque tiene cientos de documentos y conversaciones grabadas de que ha estado metida en esta corrupción, ¿verdad? Que es una corrupción millonaria, y ahora ha afectado también al presidente, que por fin se le ha quitado la inmunidad y la Fiscalía está convencida de que es un ladrón y un criminal con respecto al pueblo, ¿no? Por lo que ha robado, ¿verdad? Tenemos también esa rebelión popular y esa sensación de que ninguno de los organismos del Estado son legítimos. Por ejemplo, el Poder Judicial durante estos años se ha dedicado a perseguir dirigentes y organizaciones indígenas. En el año 2012, por ejemplo, como 9 dirigentes del FRENA fueron asesinados, ¿verdad? Otro tanto ocurre en todos los puntos donde está habiendo esta rebelión. Y si quieren saber para qué sirve la justicia, pues es para perseguir a los dirigentes sindicales, políticos e indígenas. Por ejemplo, hace poco en Santa Cruz de Varillas han condenado a 2 dirigentes a 30 años de cárcel.
Este es el papel que está representando la justicia en Guatemala. Y esto es lo que ya los guatemaltecos en general dicen, ya no es legítimo, esto no puede ser, ¿no? El poder electoral se ha denunciado, por ejemplo, ahora que 3 de los partidos más grandes, el Partido Patriota, que es el partido del presidente, ¿verdad?, que es el de los militares, el Partido Líder, que es el partido neoliberal, ¿verdad?, tienen la mayoría, unos 80 y tantos parlamentarios, se habían gastado más de lo que permite la ley electoral en las elecciones anteriores y en estas. Por tanto, debían ser desclasificados para esto. Pero el poder electoral no nos dice, esto tiene que seguir. Tenemos que garantizar que los próximos gobernantes de Guatemala aprueben el saqueo de las transnacionales en Guatemala. Y esto solo pueden hacerlo estos partidos, ¿verdad? Y ahí no hay oposición salvo estas 3 personas que representan a la ONG y al partido de la Rigoberta Menchú. Bien, lo interesante es que, miren, hace una semana yo hablaba con El Mundo, con el viceministro Alfredo también, y estábamos hablando de qué pasaría en el Parlamento, porque de 158 diputados, 80 y tantos son de estos 2 partidos, tienen la mayoría. Y me decían, ¿cómo va a poder ser posible que se enjuicie, aunque haya pruebas, ya estamos viendo, contra el presidente, que se le destituya o que se le enjuicie, ¿verdad? Y entonces yo decía, bueno, francamente no sabemos. Pero miren, el jueves pasado, en la Plaza de la Constitución en Ciudad de Guatemala, 500.000 personas se manifestaron pidiendo la dimisión del presidente. ¿Verdad? O sea, el movimiento popular ya ha continuado esta semana también. El presidente dijo, no dimito, pero esto ha seguido todavía. Con cortes de caminos, que se parece mucho a la resistencia acá. Y ha sido tan presionante la situación del movimiento popular que los propios parlamentarios de esos partidos han decidido, por una gran mayoría, se necesitaban 105 votos, es decir, 2/3, para quitarle la inmunidad al presidente. Y 132 de los 158 diputados, sabiendo que son de estos partidos oligárquicos ultraderechistas, ¿verdad?, han votado porque se le quite la inmunidad al presidente. Es decir, la presión es tan fuerte, en estos momentos esos partidos deben estar en el aire, hay tal desconfianza con ellos. Dicen, si vamos a elecciones el día 6 y apoyamos a este personaje tan corrupto, no nos va a votar nadie. En esa tesitura han decidido lavarse un poco la cara, ¿verdad? Entonces, bien, pasamos. Reflexionando un poco, esto significa una crisis grave del Estado, ¿verdad? De todos los poderes del Estado que vemos ahí. ¿Qué preocupación tienen los pueblos? Pues tienen una gran esperanza de que esta coyuntura suponga el fin de la impunidad, que no haya más asesinatos de dirigentes, de indígenas, ¿verdad? Que se acabe lo que ha sido el continuismo militar oligárquico durante estos años. También, si el proceso pudiera profundizarse, cambios en la estructura de ese Estado. Lo que realmente están pidiendo las organizaciones más importantes, más rebeldes ahí, es una constituyente. Pero, por lo menos, algún cambio de estos, ¿no? Ahora, ¿cuál es la posición norteamericana? ¿Qué están los amos del circo? ¿Qué están programando? Pues lavar la cara para que todo siga igual. Conseguir, posiblemente ni apoyen a este Pérez Molina, ¿verdad?, pero busquen otro rostro para seguir haciendo los mismos negocios que están haciendo hasta ahora, que es el tema central, ¿no? Y, bueno, ante esta presión popular, fíjense, ha sido una presión pacífica, porque, bueno, todo el mundo sabe cuál es el poder real de los militares en ese país.
Y es un proceso democrático como el que se produjo en Bolivia, donde se puede ganar más peleando, conquistando cabezas, voluntades, que enfrentándose otra vez en un proceso que ha sido sangriento de genocidio para el pueblo, ¿no? Entonces, ha habido esta precaución, la lucha ha sido tranquila, ¿verdad? Las manifestaciones muy masivas, eso ha impulsado, pero siempre tenemos en cuenta que hay esa espada de Damocles encima, es decir, si los norteamericanos ven peligrar sus inversiones, podríamos tener otro golpe de Estado. Esa es la preocupación y el análisis que hacemos, ¿no? Adelante, Humberto. Bueno, aquí voy a terminar. La última pregunta que poníamos antes es cómo podemos apoyar este proceso. Este Servin, el pollo, estamos haciendo un taller de descolonización con los jóvenes de una escuelita comunal en San Pablo Tacaná, muy cerquita de la frontera de Chiapas, y ahí tenemos uno de los calendarios que me regaló el mundo y el entusiasmo de los jóvenes. Dios pagara. Muchas gracias por la conversación.